Buenos días y buenas tardes o buenas noches, según en qué momento se encuentre. En este momento, en este podcast, la idea es hablar un poco de las harinas, como os comenté en el podcast anterior, de saber esta realidad que está ocurriendo actualmente con el problema del azúcar que produce la harina, del azúcar en sí y de todos los carbohidratos los cuales fueron creados en un principio para alimentar los animales, para engordar a los rumiantes, los cuales luego estos animales eh, servían para la producción de carne para el ser humano. Pero la industria pensó y creyó que era mejor, era bueno dárselo a los humanos porque era más negocio, ¿no? Que son los animales que a veces, la mayoría de ellos, vivían en campos muy extensos donde comían del campo, pasto, hierba y los cereales, pues era algo que también cultivaban los propios hortelanos y no era una industria masiva. Pero bueno, mira, en el 1920 en Estados Unidos de América, una epidemia, baja el volumen, perdonad un segundo. Bien, una epidemia de daño cerebral desconcertó al país por completo. Una encefalopatía de origen desconocido y otras que se dieron a llamar demencias, Parkinson o parecidos a Parkinson, letargias y, como dije, muchas demencias y disfunciones neurológicas, ¿no? Y otras muy similares unas a otras, pero con unos caracteres muy peculiares porque cada persona es un mundo y no somos todos iguales. Eh, Estas se convirtieron en un gran enigma porque nadie sabía qué es lo que estaba pasando, qué ocurría, por qué empezó en esa época, alrededor de 1920. Pues mirad, esto, 20 años después, o sea, en el 1920, 20 años antes, los cereales para el desayuno se comercializaron, empezaron a comercializarse al principio, en el 1863, en Estados Unidos, que no los tomaba casi nadie, las comía poca gente, con los cuales los inventó o los creó una empresa que se llamaba Granula y James Calvert Jackson. Bueno, esto se quedó ahí, no era muy comercializado, pero sin embargo, la primera patente de los copos de maíz, precisamente el maíz, que es el más dañino que existe, la recibió William Kellogg. Todo el mundo lo sabéis, ¿no? Que lo conocéis. Y esto fue en el 1896. Pero su empresa comenzó a venderlos al público en 1906. O sea, 1906. La epidemia de neuropatías empezó 20 años después, 21 años después. En España, Kellogg los vendió, empezó a comercializarlos 71 años después, o sea, en 1977. Yo tenía 17 años en ese momento. O sea, 70 años después se empezó a vender en España, por suerte, menos mal, ¿no? Entonces, en el 1863, James Calais Jackson inventa el granuloma, la gránula, ¿no? Que fue el primer cereal de desayuno que se creó en Estados Unidos, pero ya digo que en esa época se vendía muy poco. En el 96, William Kellogg obtiene la patente de estos copos, ya que se había creado en el 1894 en el sanatorio de su hermano. En un sanatorio habían creado este tipo de sustancias, de maíz preparado para los desayunos de los niños, generalmente de los niños, ¿no? Y en el 1906, a través de esta compañía, en la cual se convirtió en Kellogg, el que todo el mundo lo conoce y lo conocemos actualmente, comienzan a vender los copos de maíz al público, ya digo, en Estados Unidos. Y en el 77 empieza a venderlos también en España.
Hoy se sabe que las harinas son dañinas, son inflamatorias, o proinflamatorias. O sea, estimulan la inflamación del organismo y provocan la inflamación del organismo a través de la insulina. Los perros, todos los animales carnívoros, les produce el mismo efecto. Sabéis que los perros se convierten en diabéticos y acaban perdiendo la vista, enfermando y mueren de cáncer. Todos, prácticamente el 90 y tantos % mueren de cáncer. Todos los perros, porque lo que están comiendo es pienso con harinas, aunque lleven proteínas, aunque lleven pollo, lleven pavo, lleven res, etcétera, lo que lleven, pero llevan harinas, llevan arroz, que el arroz es una tremenda harina, que también hay copos de arroz y también se convierte en azúcar, con lo cual, si os dais cuenta, todos los perros mueren prácticamente de cáncer y diabéticos, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo en las personas. Esto está ocurriendo en las personas. Entonces, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes y empeora versus, empeora, empeora y provoca y produce el TDAH, este trastorno en los niños de falta de atención y hiperactividad. Y el autismo no favorece para nada al autismo y no se sabe si puede estar provocado por este tipo de sustancias del autismo. Daños hormonales en las mujeres y en los hombres, tumores, demencias, alteraciones de los estrógenos, tiroides, por no seguir con una larga lista de patologías que producen las harinas en el cuerpo humano. Así que mi consejo no es que me creáis, mi consejo es que investiguéis, que os metáis a investigar, a unos y a otros, hacer una buena investigación. Hay publicaciones. Es verdad que no hay las que tenía que haber, pero hay muchas publicaciones, hay muchas investigaciones, hay muchos estudios, ya hay muchos nutricionistas más actualizados que lo están haciendo público en Internet y por donde pueden, porque lo que es en España, o sea, televisivamente no lo vais a escuchar nunca ni a partir ni tampoco de los médicos, de vuestros médicos de cabecera, ni tampoco de las autoridades. Así que investigarlo vosotros y vosotras y ya me iréis contando. Así que amigos y amigas, muchas gracias por escuchar y espero que le deis una vuelta a esto que estoy diciendo, que no es ninguna tontería. La cantidad de enfermedades que hay actualmente en el mundo no están provocadas por comer carne, pollo, huevos, gallinas, animales grandes, animales pequeños, grasa animal y ese tipo de cosas. Por eso no está provocado, porque por eso estamos aquí, porque tuvimos que comer de la caza, de los animales, de las crianzas de las granjas y todo ese tipo de cosas y nos llegó hasta aquí. Pero la industria harinera nos quiso hacer ver lo contrario y nos metió en la cabeza que los vegetales y las harinas y todo eso, que son hidratos de carbono y muy tóxicos para un organismo con un estómago solo que no puede metabolizarlos, pues que es la vía más acertada. Pero así no lo es. Investiguen y nada, lo dicho, muchas gracias eh, por estar aquí. Y seguimos hablando, os sigo contando cosas relacionadas con el tema de la salud y la alimentación. Gracias, chao.